esta comunicación es una pregunta. ¿Es posible la relación entre religión y ciencia? La actualidad del Vaticano II. Y divido la exposición en 4 partes. Primero, la doctrina del Vaticano II. En el número 36 de la Constitución Gaudium et Spes leemos estas palabras: muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que por una vinculación excesivamente estrecha entre la actividad humana y la religión sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Este recelo y distanciamiento de parte de los hombres de cultura y más específicamente del mundo de la ciencia respecto del rol social de la religión lleva varios siglos y el Concilio Vaticano II ha buscado acortar las distancias. Se reconoce allí con claridad la legítima autonomía de las realidades temporales y se afirma: por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Como vemos, en estas palabras se sintetizan primero la legítima autonomía de que goza cada ciencia cuando procede en su ámbito y según su propio método. Segundo, la dimensión ética de toda actividad propiamente humana. Tercero, la armonía entre la ciencia y la fe, fundadas en su fuente común, que es Dios. Pero el texto continúa mirando de frente al origen histórico de un malentendido e invita a una superación. Dice: son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Una nota a pie de página de este texto remite significativamente al caso Galileo Galilei. Pero al mismo tiempo, la doctrina conciliar pone en guardia contra un falso concepto de autonomía. Dice: pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia
criatura queda oscurecida. Hasta aquí tenemos un resumen esencial de la doctrina del Vaticano II sobre la relación entre la ciencia y la fe, o la fe y la cultura, que se encuentra también expresada en otros pasajes de Gaudium et Spes, por ejemplo, el número 59. Si buscáramos ilustrar el eco de esta enseñanza conciliar en el magisterio de los papas, desde Pablo VI hasta Benedicto XVI, podríamos construir un elenco nutrido de textos que procuran desarrollos ulteriores en la misma dirección. También el reciente Sínodo de Obispos sobre la nueva evangelización, concluido hace una semana, en el mensaje final de los padres sinodales se hace eco de esta preocupación. Leemos en el número 10: un particular ámbito de encuentro entre fe y razón se da hoy en el diálogo con el conocimiento científico. Este, por un lado, no se encuentra lejos de la fe, siendo manifestación de aquel principio espiritual que Dios ha puesto en sus criaturas y que les permite comprender las estructuras racionales que se encuentran en la base de la creación. Cuando la ciencia y la técnica no presumen de encerrar la concepción del hombre y del mundo en un árido materialismo, se convierten entonces en un precioso aliado para el desarrollo de la humanización de la vida. También a los responsables de esta delicada tarea se dirige nuestro agradecimiento. Durante el periodo medieval se había producido una verdadera integración del saber. La universidad es una creación típicamente cristiana y católica, surgida ex orbe ecclesiae, según el título de un conocido documento. Fue creada desde la convicción de que ante la multiplicación de disciplinas científicas, una relación e integración entre ellas será posible, incluyendo la filosofía y la teología. Después del periodo medieval, durante el Renacimiento y en la Edad Moderna, la relación entre fe y razón, o entre ciencia teológica y las ciencias naturales, se irá debilitando. El caso emblemático será Galileo. Si el Sol gira alrededor de la Tierra o viceversa, si la Tierra gira alrededor del Sol, lo debe decidir la ciencia, el tribunal de la razón, la prueba empírica. Y si del resultado del dictamen de la ciencia se crea un problema en relación con las afirmaciones de las Escrituras y la interpretación de la misma, entonces el problema lo tendrán los teólogos, no los científicos, que con razón reclaman una autonomía de la ciencia y libertad en sus investigaciones. Inversamente a lo que ocurría en el medioevo, la mayor parte de los hombres de ciencia, así como los artistas y literatos, junto con muchos filósofos, no son ya clérigos, sino laicos. El interés creciente por la ciencia empírica, por la astronomía, junto con los descubrimientos geográficos, han ampliado el horizonte mental. Un nuevo mundo se abre a la consideración de los hombres de pensamiento.
el hombre en su quehacer cultural, con nuevas perspectivas para mirar la realidad, comenzará a sentir a la religión y a la estructura eclesial como una instancia de freno y de interferencia. Las guerras de religión, originadas en la división entre protestantes y católicos en la antigua cristiandad de Occidente, agravarán esta situación y serán responsables, en buena medida, de la búsqueda de la superación de los conflictos mediante la marginación de toda religión positiva en la vida institucional de la sociedad. En el siglo XVIII, llamado de las luces, o ilustración, el modelo de la ciencia empírica y exacta como paradigma de certeza adquiere gran prestigio. No se ha llegado aún a la negación explícita de Dios, pero las relaciones entre el hombre y Dios, revelación y actividad cultural, iglesia y sociedad civil, fe y cultura han cambiado notablemente. Como superación del conflicto entre diversas confesiones religiosas, vemos surgir un deísmo difuso que asumirá diversas variantes. Kant practicará un reduccionismo ético del cristianismo y de la religión. La Revolución Francesa, en su etapa más radical, aportará una concepción del Estado donde la religión es excluida de la vida pública y solo es tolerada en el interior de la conciencia y de los templos. Un liberalismo radical se difundirá juntamente con un desarrollo de las ciencias naturales que pretenderán dar cuenta de toda la realidad, expulsando a Dios y a la religión del ámbito de lo racional. Llegamos así a una situación de gran distanciamiento entre los representantes de la cultura cristiana y el magisterio de la Iglesia, por un lado, y la cultura secularizada que se presentaba con el prestigio de la ciencia, por otro. Las intervenciones del Beato Pío IX se producirán en este contexto de áspera polémica. El evolucionismo de Darwin y más tarde el psicoanálisis de Freud aportarán en los ambientes filosóficos y teológicos poco acostumbrados al diálogo con las ciencias empíricas otros tantos puntos de tensión y conflicto. Por último, nos hallamos ante la visión secularizada de la posmodernidad, donde todo lo relativo a Dios y la vida eterna queda excluido de la vida pública y social. Asistimos así a la vigencia actual del proyecto reduccionista de la razón moderna, que desemboca en el ateísmo o en el secularismo contemporáneo. En este itinerario podemos distinguir 4 etapas. Primero, se postuló un Cristo sin iglesia. Después, un Dios sin Cristo. Después se hizo poco en la figura de Cristo, pero sin Dios, un Cristo solo hombre. Y por último, ni Dios ni Cristo. En todo este periodo
no han faltado intentos y ejemplos de diálogo serio entre la fe y la ciencia. Pero teniendo en cuenta una visión de conjunto, podemos decir que en la cultura oficial estamos lejos de una verdadera aproximación entre ambos. Y en la cultura católica hay mucho campo por recorrer en cuanto al encuentro, el diálogo y la armonía entre el lenguaje científico y la sabiduría cristiana.